Buenos días, clase. Que la gracia nos acompañe. Nos podemos sentar. De nuevo, este encuentro. Nuestro habitual día de preguntas y respuestas. Este encuentro entre el reconocimiento de ser ignorantes, pero desarrollando cada vez un mayor deseo muy profundo de aprender. De la mano del deseo de aprender, el deseo de dejarme enseñar. La mayoría quiere aprender, pero no quiere dejarse enseñar, quiere aprender él solo, como le da la gana, lo que le da la gana. Y no se deja enseñar. Quiere tener control y dominio sobre quien lo enseña y lo enseñado. Así que debe surgir el deseo de aprender, pero junto con el deseo de dejarse enseñar, de ser enseñado. Y al mismo tiempo el deseo de ser corregido, porque mientras aprende, no le sale bien, necesita la corrección. Ambos, tanto enseñar, es decir, sacar a alguien de la ignorancia, pero no con la prédica, sino con el ejemplo, no con la teoría, sino con la experiencia. Eso, enseñar. Y también corregir, que es sacar a alguien del error, son actos de amor. Vamos entonces a practicar una vez más el deseo de aprender, de dejarse enseñar y dejarse corregir. ¿Preguntas? Gracias, maestro. ¿Me podrías decir el conflicto emocional detrás de virus como la viruela, el sarampión? Pero no vayas a lastimar con eso ni a tirarte de sabiondo delante de Samuel. Te voy a responder a ti, pero sé que el interés no es tuyo. O por lo menos no el de saber realmente el conflicto. Así que no vas a perturbar a Samuel con esto. Las enfermedades de la piel, en términos generales, no de la piel, que se manifiestan en la piel, en términos generales representan vergüenza y rechazo. Vergüenza propia o ajena y rechazo a algo, personas, situaciones, lugares, generalmente a personas, empezando por nosotros mismos. Pero cuando las enfermedades de la piel presentan vesículas, como es el caso de la varicela, del herpes zóster, la culebrilla, que son vesiculosas, que es como si nos hubieran caído gotas de agua hirviendo en la piel y se ampollan enseguida, representan mucha ira. El rechazo es con rabia, con ira. La vergüenza es con mucha rabia, con ira. Están muy calientes, o sea, en el sentido de airados, completamente iracundos, tanto que queman. Se hierven ellos mismos, le hierve la sangre. ¿Han oído ese término? Que alguien está tan bravo que le hierve la sangre. Pues le hierve la sangre en los capilares y ampolla su piel. Le hierve por el malestar. Así que hay una combinación entre la vergüenza, el rechazo y una
ira que hace hervir la sangre. Entonces, cuando eso se junta, aparecen enfermedades como esa, que la ciencia atribuye a virus, pero que todos nosotros sabemos que son virus, pero mentales. Son nuestros pensamientos y emociones disarmónicas las que generan esos efectos físicos en el cuerpo. Pero la ciencia en las lesiones encuentra los virus y las bacterias y los hongos. Sí, pero ellos no estaban ahí antes de. Aparecen después de. Son atraídos por la lesión y cumplen una doble misión. Primero, de avisar que algo está mal, como el famoso Helicobacter pylori, que siempre está en tu estómago, siempre es flora natural del estómago. Pero cuando la mucosa gástrica se inflama, él aumenta su población, se multiplica enormemente para decir, aquí esto está mal. La otra función que cumplen estos organismos microscópicos es ayudar a curar. No producen la enfermedad, sino que ayudan a curar. Esto es muy evidente en las neumonías por neumococo, pero se encuentra en todos los demás bichitos que nos acompañan. En la neumonía por neumococo, el neumococo no produce la neumonía, eso es un error médico. Por eso, en las primeras instancias de los cultivos de una neumonía no sale nada, ningún germen, sale 2 o 3 días después, lo que demuestra que el germen no estaba ahí antes, sino que llegó después. Y produce, en este caso particular, enormes cantidades de ácido hialurónico, que son los que disuelven la condensación neumónica. Todas esas células muertas congestionadas y las convierten en pus en materia para que puedan ser eliminadas del organismo. Así que son unos ayudantes extraordinarios. Los virus y las bacterias son información, material genético, pequeñas cadenas de RNA o DNA, y tienen la información para devolvernos a la armonía en el tejido específico donde ellos han habitado durante tiempo. Ha habido una mala comprensión, pero pronto se entenderá eso. Así que pues tu pregunta es valiosa porque nos sirve no solo para entender el conflicto de esa enfermedad, y volvemos a eso que siempre les he preguntado. ¿Quieren seguir sabiendo las 4.000 carajadas que producen las 4.000 carajadas o solo una que las corrija todas? Claro, a veces como terapeuta tienes que saberte las 4.000 carajadas que producen las 4.000 carajadas para justificar lo que cobras, para que el otro crea que tú sabes mucho, pero corres el riesgo de la medicina clásica, descubrir profundamente por qué hubo un daño y no saber qué hacer para corregirlo y decir no tiene cura. Eso es tonto. Nos enfocamos en la solución. Pero pues complacido, y deja a Samuel quieto. Tú debes sospechar cuando yo no te atienda que estoy llamando y protegiendo a alguien. Tú me escribiste anoche y como no te contesté, hoy me acorralaste delante del grupo, pero estoy llamando a Samuel. Sospecha siempre que cuando no acuda a una petición, estoy llamando, y mucho. Por ahí hay una pregunta. Buenos días, maestro. Es a propósito de la pregunta del maestro Edwin, porque yo desarrollé un herpes zóster durante la enfermedad de mi mamá. Y el terapeuta de ese entonces me dijo, eso lo desarrollaste tú, porque tú no querías ver mal a tu mamá, porque tú no querías cuidar a tu mamá. Y mi mamá estaba hospitalizada, y cuando yo empecé con los síntomas, los médicos inmediatamente me aislaron, me enviaron yo no sabía que eso era contagioso. Me y no enviaron lo es. esa información. Pero los pensamientos y las ideas Ah, pueden compartirse y comportarse como un gran contagio, que es lo que ocurre en las epidemias y las pandemias. Las epidemias y las pandemias son solidaridad estúpida. los médicos me enviaron de inmediato para la casa, aislada.
y mi mamá murió a los 2 días. Por supuesto, yo generé más culpa todavía con eso, porque yo decía, yo no pude estar con mi mamá porque yo generé esa enfermedad. Básicamente el comentario, porque vino la pregunta, pero mi pregunta del día de hoy, maestro, es sobre la reencarnación y la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la reencarnación, sobre vidas previas? ¿Qué existe? ¿Qué existe? Los discípulos le preguntan a Jesús, también se lo querían preguntar los del Sanedrín, ¿eres tú el Elías? Es una pregunta sobre reencarnación. El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y él no les niega y no les dice, dejen de ser bobos y preguntar por cosas que no existen. Dicen, yo no soy Elías. Elías ya vino y no lo reconocieron. O sea que les dice, la encarnación es real. Esto es peligroso lo que voy a decir, pero la encarnación de Elías posterior fue Juan el Bautista. En ambos casos fue maestro de la misma alma. Elías fue el maestro de Eliseo y Eliseo era la misma alma de Jesús. Así que como ese pasaje hay muchos donde podemos mostrar que la Biblia habla de reencarnación, elude la palabra por razones de ellos que no voy a discutir ahora, pero hay montones de pasajes que muestran que la reencarnación es un tema de todas las épocas. 1, 2, 3. Bienvenidos a la Escuela Yelva. Estudia con nosotros virtual o presencialmente. Dinos qué necesitas en tu vida y te diremos cuál programa escoger. Contamos con diversas opciones para tu bienestar. Enseñamos con ciencia y con conciencia. El mejor momento para tu bienestar es ahora. Buenos días, maestro. Buenos días. Yo quería saber por qué se da la dislexia en los niños. Los niños menores de 7 años no pueden enfermarse per se, por ellos mismos. No han desarrollado ego, no tienen una personalidad definida y mucho menos sufriente. Así que todas las enfermedades en los niños menores de 7 años se deben a los pensamientos y emociones de la madre, en el 80% de las veces. El otro 20% a los demás adultos que rodean al niño, como el papá, los abuelos, los tíos muy cercanos que conviven con ellos o hermanos mayores. Pero el 80% de la madre, que comparte con él todas sus ideas y emociones desde que lo concibe. Así que ella, estando en embarazo, toda la serie de pensamientos y emociones con las que vive el embarazo repercuten en el niño, más porque el niño está dentro de ella como otro órgano cualquiera, como si fuera el hígado o un riñón o un pulmón, es otro órgano. Se comporta completamente como otro órgano, alimentado por una arteria, limpiado por una vena, sensible por toda la bioquímica a través de la madre, es otro órgano. Tiene incluso un pedúnculo que lo alimenta, que es el cordón umbilical. Es otro órgano, simplemente que es un órgano flotante y un órgano que ella después va a expulsar en forma de otro organismo. Así que todas las enfermedades de los niños son originadas por los pensamientos de la madre principalmente, pero de los adultos que lo acompañan antes de los 7 años. Tanto in útero, si la enfermedad es congénita, como extrauterino, si la enfermedad parece ser adquirida. La dislexia es
la confusión de las letras para leer, la disgrafia para escribirlas, la dislalia para hablarlas. Todos son trastornos del lenguaje, de la comunicación, lo cual significa que la madre tuvo una gran dificultad en la comunicación, en este caso de la dislexia de la lectura. Un ejemplo, a la mamá le llega una nota al WhatsApp o le llega una carta anónima diciendo, su marido tiene otra. Ella no hubiera querido leer eso. Como no hubiera querido leer eso, desarrolla un pensamiento para no leer con claridad, para no ver lo que está ahí. Y esa emoción intensa, severa, se transmite a los niños menores de 7 años, en el útero o lo que sea. O es ella la que ha usado la palabra escrita para lastimar, para generar rencillas entre otros, a manera de chisme, etcétera. O sea, debo cambiar ese término porque no es común. Pero pues existe, ¿no? Sino que no en toda parte se usa esa palabra. Un falso testimonio. Así que, por eso cuando me hablaste de tu hija que sigue sin creerme, te dije que tenías que curarte tú. Me has preguntado 2 veces más, significa que no me crees. Pero tendrás oportunidad de llegar a tu casa si tú te curas, porque puedes estar tan interesada en demostrarme a mí que yo estoy equivocado, que haces de todo para no curarte, para poder decir mi hija sigue igual. Pero si tú te curas y aprovechas estos días aquí para curarte, te sorprenderás. Germán, y después la maestra E. Maestro, yo tenía una pregunta sobre, creo que es un dicho de la escuela que dicen los responsables gozan más. Como de qué, ¿por qué es eso? Y la otra era sobre, la otra pregunta que tengo es sobre la muerte. ¿Qué pasa con la energía y con el alma después de que uno muere? Sigue. El alma es eterna. Y la energía sigue. La energía es eterna. Eres ingeniero, sabes física. La energía no puede crearse, no puede destruirse, solo se transforma. Así que la energía sigue. No se pierde. Se llama principio de conservación de la energía. La vida es una sola y la vida la experimenta el alma. Lo que el alma hace es transmigrar. Transmigración es el proceso por medio del cual el alma experimenta la vida un tiempo incorpóreamente y otro tiempo corpóreamente. Y lo hace por ciclos. Porque hay cosas que solo se pueden experimentar estando en un cuerpo, unas que solo se pueden aprender estando en un cuerpo y otras que solo se pueden experimentar y aprender cuando no se tiene cuerpo. ¿Cómo aprender la limitación y la ilusión de la limitación? Tienes que estar en un cuerpo. ¿Los responsables gozan más? Se los preguntas allá al área esa de publicidad y de tal cosas, que son los que desarrollan ese tipo de frases. Sí, pero también puedes volverte responsable y responder a ver si es verdad, si gozas más. Maestra E. Gracias, maestra. Maestro, yo quiero pedirte que me amplíes, para comprender respecto de la frase, hay un momento en el que enseñas lo que tienes que aprender. De hecho, no hay un momento. En todos los momentos solo enseñas lo que necesitas aprender.
Es decir, enseñar no es solo entregar una información o un concepto a alguien. Enseñar es también mostrar. Mostrar y demostrar. Con frecuencia decimos, ven te enseño allí algo que compré. O sea, ven te muestro. Ven te enseño dónde queda tal cosa. Ven te muestro. Así que si tú llegas atropellando, pasas por encima de las personas, en ese momento estás enseñando, mostrando lo que tienes que aprender. Eres impaciente, estás mostrando lo que tienes que aprender, o sea, lo estás enseñando, ¿cierto? Eres criticón, estás enseñando, mostrando lo que tienes que aprender. Se vuelve muy evidente. Después, uno siempre ve la paja en el ojo ajeno antes que la viga en el propio. Así que te vuelves una experta en ver lo que tú tienes que aprender en la ignorancia de los demás, o sea, en los que no han aprendido lo mismo que tú tienes que aprender. Entonces empieza a corregir y a decirle a todo el mundo, es que usted es muy impaciente, ay, déjese afán. ¿Por qué lo conoces tanto? ¿Por qué lo identificas tan fácil? Porque lo conoces, porque lo tienes, porque lo has vivido toda la vida. Entonces se te vuelve fino verlo en los demás. Pues usted ahora criticando, uy, ¿usted por qué? Porque tú eres eso. Enseguida lo reconoces, te reconoces a ti en los demás. Es la ley del espejo. Así que empiezas a enseñar lo que tienes que aprender. Así te vas volviendo miserable de estarle diciendo a la gente algo que tú todavía no tienes, que no es real, que es mentiroso, es falso porque no lo tienes. Pero lo dices y lo dices. Y de alguna manera eso te obliga a la coherencia. Y lo dices y lo dices. Y cuando lo dices, te lo dices. Cuando lo dices, lo escuchas. Y al escucharlo, te lo estás diciendo. Y te estás forzando y te estás obligando. Cuando lo dices, le estás pidiendo a la otra persona, vigílame. O sea, asegúrate de que yo sea así. Entonces vuelcas la atención de la otra persona para que te ayude a crecer y tú, ay, por las puras vergüenzas te toca porque, por ejemplo, si yo enseño la limosna, pero no me gusta dar limosna, pero enseñé la limosna y hay un día que me acompañas en la calle y hay un limosnero, estoy obligado a sacar la moneda. ¿Por qué? Porque tú me escuchaste decir que la limosna, ¿qué tal? Y tú estás esperando, mira al limosnero y mira mi bolsillo, mira al limosnero, mira mi bolsillo. Estás esperando que yo sea coherente con eso, así que me obligas. Y me obligas a través de lo que enseño a aprender. Y lo enseñas una y otra vez, hasta que te lo aprendes. Cuando lo aprendes, lo enseñas. O sea, lo muestras. Es tuyo, es tu naturaleza. Ya no tienes que abrir la boca. Ya no tienes que dar una información. Porque se te nota, porque es lo que eres. Lo enseñas. Y enseñas lo que has aprendido. Lo muestras en toda parte, a toda hora. Así que sí, enseñamos lo que necesitamos aprender y lo enseñamos una y otra vez, hasta que lo aprendemos. Este es un ejercicio que tú deberías haber hecho, o sea, reflexionar y meditar esas palabras. Tú deberías estar leyendo entre líneas, tú deberías querer extraer qué es lo que quedó encriptado, qué quiero yo que sepas, pero que no te lo cogí con plastilina. ¿Por qué? Porque creo en que eres capaz de extraer la información. Creo en esto que tú cargas ahí. Hay más. Pero creo que con esto puedes tener una nueva oportunidad de honrarme. Una más y nos vamos. Gracias, maestro. La pregunta es, ¿qué es la caballerosidad
Y pues en la frase que dices de ningún estudiante mío necesita la caballerosidad. Bien, ¿has leído algo sobre los caballeros? Bueno, solo has visto un tipo vestido de armadura brillante, espada en la mano, buscando damiselas que estén en riesgo para salvarlas. Esa es la estúpida caballerosidad. Por eso digo que ningún estudiante mía la necesita. ¿Por qué crees tú que ellas están siempre en riesgo, débiles, y tienes que venir a salvarlas? Aquí no patrocinamos la caballerosidad. No patrocinamos la idea de que las mujeres son débiles, necesitadas, hasta medio brutas, y necesitan siempre un caballero de brillante armadura que venga a salvarlas de los líos que tienen, a salvarlas de lo económico porque no pueden producir sus propios ingresos, a salvarlas de la ignorancia porque no saben ni leer, como en los tiempos de aquella época, a salvarlas de un agresor porque pues no tienen la capacidad de decir no, no tienen fuerza, no tienen voluntad. Precisamente una de las críticas más grandes a la caballerosidad es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y hay muchos pasajes donde abiertamente reivindica a la mujer y hace que los caballeros andantes se vuelvan innecesarios. Una cosa es la cortesía, una cosa es la ternura, una cosa es la amabilidad y otra la caballerosidad. La caballerosidad en este momento es solo para seguir haciendo películas. Así que puede servir, puede ser amable, pero no necesita ser un caballero. Si una mujer camina a tu lado, se resbala y se cae, deja que se levante. Cree, confía en ella. No haga la pregunta ridícula del millón. ¿Te caíste? ¿Tú crees que alguien que hace esa pregunta tan idiota puede ayudar a otro? Así que deja que se levante. Claro, ella tiene el chip de la caballerosidad. En algún lado, en los genes eso está grabado. Así que se va a levantar y dice, ¿usted por qué no me dio la mano? Ni me ayudó, ¿qué quería que me quedara ahí? Entonces tú sonríes y le respondes, ¿estás de pie, cierto? Pues claro, por eso. Es mi confianza en ti, en tu capacidad. Pero puedes estar segura que si un día te rompes la pierna, yo te cargaré durante millas. Pero no por caballero, sino porque conozco el servicio y amo. Eso. Claro, en los colegios todavía siguen enseñando a ser caballeros. Los caballeros se baten en duelo. Así que cuando un bobo le sonríe a la que a ti te gusta, lo retas a duelo. Porque eres un caballero. Y los caballeros tienen que retarse a duelo. Y los retas de muchas maneras. Si no es a los puños, los retas a quién ocupa el primer lugar en el colegio. Los retas a quién hace más goles en el partido de fútbol y quién aguanta más pata. Después los retas a quién aguanta más licor. Y vas de duelo en duelo. Y luego habrá un duelo. Todos llorarán por ti y por los demás. Ya saben por qué un maestro, y más como yo, es tan irritante. Pero estamos en el 2024, ya casi nos tragamos el siglo XXI
y queremos seguir viviendo como en el 16 o el 17. No, no aquí, no delante de mí. Bien, eso es todo por hoy. Que la gracia nos acompañe.